Bien, en esta charla vamos a hablar de las pensiones en España, su presente y su futuro. Para ello, vamos a hablar de las pensiones que tenemos, del ataque que los sistemas de pensiones públicas están sufriendo desde hace muchos años y cuáles son nuestras respuestas a sus argumentos, de las reformas que se han producido en España en las pensiones y de las medidas del actual gobierno, que son las que en realidad nos van a llevar al futuro de las pensiones. Antes de eso, quiero comentar sobre el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas, al cual yo pertenezco. Este movimiento, junto con el resto de movimientos y plataformas de pensionistas, surgió ahora unos 6 años cuando el gobierno de Rajoy nos subió un 0,25%. En Andalucía está compuesto por diferentes plataformas, entre las que se incluye la de Jaén, a la que yo pertenezco. A nivel estatal, y gracias a la iniciativa de nuestro movimiento andaluz, se ha constituido una unidad de acción del movimiento de pensionistas que está dando un trabajo importante y que recientemente, el 15 de octubre, se manifestó con gran fuerza en Madrid en defensa de las pensiones. Y luego a nivel autonómico también estamos trabajando sobre todo las pensiones no contributivas, que tiene que gestionar el gobierno andaluz. El gobierno andaluz es el que gestiona esas pensiones, tiene que autorizarlas cuando se les piden en un plazo máximo de 90 días, que en muchas provincias no cumple, y luego también en muchas comunidades autónomas, en las que se encuentra Andalucía, las comunidades complementan un poquito estas pensiones que son muy bajas. En Andalucía el complemento es ridículo, por lo que también estamos peleando por eso. Y finalmente también estamos hablando de otros temas con el gobierno andaluz, como por ejemplo la residencia. Bien, las pensiones en España. Las pensiones en España son fundamentalmente las pensiones de la seguridad social. Son las pensiones contributivas. ¿Por qué se llaman contributivas? Porque son a las que nosotros contribuimos con nuestras cotizaciones mientras estamos trabajando. En la cuestión de los funcionarios hay una cosa equivalente que se llaman las clases pasivas del Estado. Eso eran las mismas contribuciones, pero los funcionarios, en vez de contribuir a la seguridad social, contribuían a las clases pasivas del Estado. Esto ya está en extinción desde el 1 de enero de 2011 y en la práctica se van asimilando cada vez más a las pensiones de la seguridad social. Es decir, que todos los funcionarios que entraron desde el 1 de enero de 2011 están ya pagando cotizaciones a la seguridad social. También existen las pensiones no contributivas para quien no ha podido tener una pensión contributiva, para quien no ha podido cotizar, contribuir a ellas. Bien por invalidez, por no haber tenido los años suficientes, etc. Su importe es muy bajo, 400 y pico euros mes, unos 5.899 euros anuales, a los que se suman a veces determinados complementos. Estas no las paga la seguridad social, salen de los presupuestos generales del Estado, que hacen transferencia a las comunidades autónomas para que ellas las gestionen. Así que las comunidades autónomas, en nuestro caso el gobierno andaluz, las autoriza y las paga, con el dinero que le manda el Estado. Los sistemas de financiación de las pensiones, básicamente hay dos. Los sistemas públicos de reparto, que son las que nosotros tenemos ahora mismo en España, son las pensiones actuales que están pagando con las cotizaciones de los trabajadores ahora en activo y no se va acumulando el dinero mío para luego, sino que yo, si estoy cotizando ahora, pago las pensiones de ahora. Eso significa que hay un cierto grado de solidaridad entre los grupos y las personas, porque luego las pensiones son para todos y los trabajadores ahora cotizan para los pensionistas actuales, igual que los pensionistas actuales cotizaron antiguamente para los pensionistas de entonces. Luego están los sistemas privados o de capitalización. En ellos, cada trabajador o persona pues mete su dinero en un ente financiero. Va pagando, va juntando su dinero como si fuera un fondo de inversiones. Y lo que acumula, lo que consigue, porque te llega la edad de jubilación, es lo que recibe. Entonces, las pensiones se pagan con este capital acumulado y los beneficios obtenidos con el mismo. Cada persona recibe lo que acumula. Es individual. No es solidario como los de reparto. Los sistemas son muy variados en los diferentes países. En España, como hemos visto, el sistema es público de reparto. Otros países mezclan, combinan el sistema de reparto al que le añaden, si no llegan, le añaden impuestos. O sea, determinados impuestos también se dedican a eso. Por ejemplo, en Francia. Porque las cotizaciones no llegan a pagar esas pensiones. Solo Dinamarca, que tiene un sistema público que no tiene cotizaciones. ¿Por qué? Porque como pagan muchos impuestos en Dinamarca, no son necesarias esas cotizaciones sociales. Con los impuestos es suficiente. En la mayoría de los países, como hemos dicho, se combina el sistema de reparto, que suele pagar pensiones muy bajas, el sistema público, complementado por otros de financiación particular para el que puede invertir en pensiones privadas. Algo similar a esto podría ser nuestro futuro. Vamos a ver, las pensiones, los economistas hablan de tres pilares de las pensiones. El primer pilar son las pensiones públicas, como las que nosotros tenemos,
El segundo pilar serían las pensiones de empresa, que es lo que está potenciando ahora el ministro Escrivá. Y el tercer pilar serían las pensiones privadas, es decir, lo que yo meto en un fondo de inversión y le llamo pensión, pero es un fondo de inversión para mí. Eso podría tender nuestro sistema a eso si nosotros no conseguimos defender las pensiones públicas suficientes para todos y que no haga falta complementarlas con otros sistemas de pensiones. En Estados Unidos las pensiones privadas son el sistema general. Incluso si una empresa quiebra, pues si pierden las pensiones de los trabajadores, pierden el seguro de salud, lo pierden todo. En Chile, por poner un ejemplo, en su constitución, las pensiones tenían que ser de la población, tenían que ser pensiones privadas y se entregó la gestión a las entidades financieras. Han demostrado ser un fracaso. Pero qué curioso que Pinochet, a quien le aseguró un sistema de reparto, es decir, unas pensiones seguras cuando llegaran, fue a los militares y a los policías. Hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Las pensiones no nos las regalan, salen del salario de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras cobramos nuestro salario de tres formas. Salario directo, es decir, el neto que a mí me ingresan en mi nómina. Salario indirecto, es decir, los bienes y servicios públicos que disfrutamos y pagamos con nuestros impuestos. Por ejemplo, la sanidad, la educación, las carreteras. Eso también es nuestro salario. Eso lo estamos pagando con nuestros impuestos, IRPF, IVA, etcétera, que hemos ganado con nuestro trabajo. Y el salario indiferido son nuestras pensiones que pagamos con las cotizaciones que en ese momento estamos abonando cuando trabajamos. Es decir, contribuimos mientras estamos trabajando al sistema público de pensiones para que cuando lleguemos a nuestra pensión haya dinero. Eso se llama salario en diferido. Por lo tanto, las pensiones son también nuestros salarios que nos van a pagar cuando nos llegue la edad de jubilación. Esto es importante aclararlo porque últimamente con la subida que ha anunciado el gobierno del 8,5%, se dice, bueno, vamos a ver, porque hay que subir un 8,5% a quienes más cobran, vamos a subir un 8,5% a las pensiones más bajas, pero las pensiones más altas, ¿por qué se le va a subir tanto? Primero, quien tiene una pensión alta, de unos 2.000 y pico euros, que no más, es porque ha estado cotizando al menos 35 años, ha estado ganando unas cotizaciones muy altas, o sea que nadie se lo ha regalado, lo ha cotizado él. Segundo, no son tan altas las cotizaciones tope, la cotización, la pensión máxima puede estar ahora en unos 40.000 euros brutos, que cuando se pagan impuestos quedan unos 30 y poco mil. Si a alguien le parece mucho, es muy fácil, que suban los impuestos a todas las personas, pensionistas o no pensionistas, que tengan un ingreso de 30 y tantos mil euros al año. No vamos a bajarle a las pensiones más altas, vamos a subirle a pensionistas y no pensionistas que tienen un ingreso muy por encima de la media. Eso sería lo más correcto, en mi opinión. Bueno, hay que destacar también otra cosa. Las pensiones son la mayor fuente de redistribución de la riqueza del país. Son un pilar básico para la cohesión social y han sido una garantía para muchas familias y siguen siéndolo. El ejemplo, bueno, pues los tiempos malos del paro de Rajoy o los tiempos del COVID en el que muchos pensionistas estuvieron sosteniendo a sus familias con su pensión. De hecho, las pensiones son ya la principal fuente de ingresos en cerca de 800 localidades. En 300, decía el Confidencial en el año 2019, representan más del 45% de sus ingresos. Esto es una buena noticia porque, como dice el economista José Antonio Herce, a los pensionistas no les afecta el paro y en las localidades pequeñas donde hay mucho paro o donde hay poca actividad económica, estas pensiones son las que contribuyen a sostener la economía local. En las localidades pequeñas son una bendición. Aparte que tener en cuenta una cosa, las pensiones, aunque suban un 8% o lo que tengan que subir según el coste de la vida, no generan inflación de segunda vuelta, porque esas pensiones no repercuten en las empresas. Es decir, una empresa puede decir, no le puedo subir a mis trabajadores, falsamente, pero lo dice, pues si le subo un 8%, tengo más coste y tengo que volver a subir yo los precios, ¿de acuerdo? Pero los pensionistas no, porque los pensionistas, las pensiones no influyen en las empresas. Y no solo eso, sino que, como hemos dicho, con la gasto de las pensiones contribuimos a que la economía se active, porque hay más consumo y por lo tanto más empleo. En cualquier caso, estos argumentos no son suficientes para que las pensiones públicas estén siendo atacadas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal, que está buscando por dónde saca dinero por todos los lados, una vez que ha agotado otra vía de extraer riqueza, pues optan por extraer, los fondos de inversión optan por extraer la riqueza de los servicios públicos y de las personas, en su sanidad, que no pueden prescindir de ella, en su educación, en dependencia y en pensiones.
Para ello están siempre por hacer lo mismo, que los servicios públicos sean deficitarios y funcionen mal. Al no tener los medios necesarios, funcionan mal. ¿Eso qué hace? Que la población se va a las opciones privadas. O sea que es intencional. Lo que está pasando con el sistema de pensiones es consecuencia de una estrategia del capital para empobrecer las pensiones públicas y ponerlas en riesgo. Y así incentivar la contratación de planes de pensiones para beneficiar los intereses privados de los fondos de inversión y de los grandes bancos. De todas formas, este ataque a las pensiones no es nuevo. ¿Por qué? Pues porque el dinero de las pensiones públicas es un magnífico bocado para el capital financiero. Solo en España hay alrededor de 170.000 millones al año en pensiones. Son depósitos muy estables que no se pueden sacar hasta después de la jubilación, 20 o 30 años, y si ellos los consiguieran los bancos, pues tendrían un enorme flujo de capital. Ya la OCDE en 1980, en un informe, sugería que había que aumentar las cuotas, reducir intensamente las pensiones, aumentar la edad de jubilación y suprimir las revalorizaciones, de acuerdo al IPC, porque si no, amenazaba ya entonces con que el estado de bienestar caería. El tiempo ha confirmado que aquella amenaza era falsa. En 1995, en España, ya el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, recomendó a todos los españoles que contrataran fondos de pensiones privados, porque el sistema público no iba a ser sostenible. Eso también es falso, porque ya se demostró que los fondos de reserva, desde al primer gobierno de Aznar, el fondo de reserva de la Seguridad Social ya tenía 70.000 millones de euros. En cualquier caso, ellos siguen empeñados en lo suyo a través de sus medios de comunicación y tratan de imponer el relato. Es importante saber que hoy en día lo más importante, más que tener razón o no tenerla, es que la gente se crea lo que tú dices. En política está muy claro que si tú impones un relato, la gente acepta luego las medidas que tú quieras tomar en función de eso. Un ejemplo de esta imposición del relato y uno de esos medios afines, pues tenemos al ABC. El ABC, la noticia que se ve ahí, el enlace para verla, decía: más de la mitad de los españoles cree que no cobrará pensión al jubilarse. El 62% de los jóvenes españoles no cree que vaya a cobrar pensión cuando se jubile. Y a pesar de ello, curiosamente, solo el 26% de los encuestados tiene un plan de pensiones. A ver, no sería más lógico decir, pues curiosamente, ante el tema de no cobrar pensiones, estos jóvenes lo que tienen que hacer es luchar por defenderlas. Decir, curiosamente, estos jóvenes no están luchando por defender la libertad que se suprima. No, ellos lo que dicen es, curiosamente, no se meten en un plan privado. Y nos orientan hacia el plan privado en lugar de defender las pensiones. Es más, nos quieren con anteojeras. Solo quieren que veamos lo que ellos nos cuentan, porque junto con esa noticia se ve un cómic en el que dice: si un desconocido te sonríe y te dice el sistema público de pensiones no está en peligro, corre y no mira atrás. No escuche a quien te está diciendo otra cosa. A ellos les interesa lo que están diciendo, que es que contrates planes de pensiones privados, que además eso les sirve como excusa para ir bajando luego las pensiones públicas. Argumentos que tienen en contra de las pensiones. La primera, que hay demasiados pensionistas por cada trabajador en activo. Como la población española está envejeciendo, pues dicen que va a haber demasiados pensionistas por cada trabajador en activo. Eso es falso, porque no importa cuántos son los trabajadores en activo, quienes producen, sino cuánto se produce. Importa la productividad. Un ejemplo, en 1960 el 42% de la población española era agricultora, se dedicaba a la agricultura. Hoy tenemos los mismos alimentos que el 2% de la población. SEAT en 1980, con 32.000 trabajadores, fabricaba 400.000 coches. Hoy, en 2019, con 11.000 trabajadores, fabrica 500.000 coches. Por lo tanto, lo importante no es cuántos trabajadores hay, sino la productividad y el PIB, el Producto Interior Bruto, y que se distribuya justamente. ¿Cuáles son entonces los factores reales que permiten sostener las pensiones? Pues la productividad del trabajo, como ya hemos dicho, la tasa de crecimiento económico, es decir, que el PIB crezca lo suficiente, y el PIB en España prácticamente siempre está creciendo, con lo cual significa que siempre hay más riqueza. Lo que pasa es que si hay una distribución de la renta mal hecha, en la que la riqueza se concentra en unas pocas manos, pues hace más pobre al resto del país. Eso es lo que está ocurriendo en España. Es un problema de que la riqueza del país, que aumenta, no se distribuye correctamente. Otro factor que influye, el desempleo. No se puede decir que no hay suficientes activos y que para sostener los jubilados cuando tenemos muchos jóvenes ahí esperando y parados. Que no me digan, primero agota a los jóvenes que están esperando para trabajar y después me dices que no tienes bastantes trabajadores para mantener a los jubilados. Lo mismo que la calidad del empleo. Se están dando contratos por horas, sueldos bajos, que eso redunda pues, en mala calidad de vida de los trabajadores en sus futuras pensiones, porque tendrán cotizaciones muy cortas y por lo tanto pensiones muy cortas, y además en que no se puedan sostener
el sistema público de pensiones actual. En este aspecto, por ejemplo, hay que destacar, el pasado mes de agosto había, todos los viernes se daban de baja a unos 100.000 trabajadores que se volvieron a contratar el lunes. Es lo que se llama el efecto viernes. Es decir, que las empresas, para ahorrarse la cotización del trabajador del sábado al domingo, lo despidían un viernes y lo contrataban el lunes. Esos trucos son los que están haciendo que muchas veces los trabajadores no puedan cotizar correctamente y el sistema público de pensiones pase en dificultades. También, por supuesto, el empleo femenino, a mayor población activa y muchas más mujeres que se incorporen al trabajo, para lo cual hay que facilitarles guardería y otros medios, pues mejor. También evitar la economía sumergida, que oculta impuestos y cotizaciones. Y por último, pues otro tipo de decisiones presupuestarias, por ejemplo, el destope. ¿A qué llamamos destope? Destope es que los trabajadores que cobran una cantidad, un sueldo bastante alto, pasado cierto límite de ese sueldo, no se le cobra más cotización. Es decir, si yo cobro unos 4.000 y pico al mes, cotizo. Si ya cobro 8.000 al mes, cotizo lo mismo que los 4.000 y pico. No me suben la cotización. España es el tercer país por la cola en los que las cotizaciones tienen un tope más bajo. Hay países que a mayores sueldos, mayores cotizaciones. Eso no ocurre en España. Otro argumento, que vivimos demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Tampoco es tanto. En 1980 la esperanza de vida era 75 años. 40 años después era 83 años. Es más, no ha subido la esperanza de vida en 2022 con respecto al 2019, antes del COVID. El envejecimiento no es ninguna catástrofe natural, al contrario. Es un éxito nuestro, que gracias a nuestro desarrollo sociosanitario, a la mejor alimentación, etcétera, pues tenemos una esperanza de vida mayor. Que además la esperanza de vida no indica cuánto va a vivir una persona mayor, sino que es la media de la edad a la que mueren las personas. Y antiguamente, por ejemplo en 1980, por dificultades en sanidad, morían muchos más niños, por lo tanto bajaban la esperanza de vida. No es que ahora la gente viva exactamente mucho más años, sino que la esperanza de vida ha mejorado porque hay una mortalidad de edades tempranas mucho menor. También hay que tener en cuenta que la esperanza de vida no es igual para todos. Hay una media de unos 8 años de diferencia entre la población que mejor vive, que vive unos 8 años más de media, que la población que tiene más dificultades, más pobreza. Por eso decimos que la posibilidad de vivir más años en buenas condiciones depende sobre todo de la clase social. En cualquier caso, de todas formas, parece ser que a los jubilados les molestan a determinados organismos neoliberales del capitalismo. Por ejemplo, un informe de la OCDE del 30 de agosto de 2022, el impacto de la edad de la población mayor en los futuros niveles de gobierno, decía que las personas mayores estaban viviendo demasiado tiempo y eso entorpecía que la población más joven pudiera vivir en mejores condiciones. Ya Christine Lagarde, de 66 años, no sé si recordáis cuando dijo que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Recuerdo que a eso en un mitin Monedero Linares le dijo, pues si alguien tiene que morirse, muérete tú. Y atacaron a Monedero porque decían que le estaba deseando la muerte a Christine Lagarde. Dan Patrick, 72 años, un vicegobernador de Texas, dijo, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar al país norteamericano, deben morir. Y Taro Aso, de 81 años, el ministro de Finanzas japonés, dijo, pido a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Curioso que todos tienen 66, 72 y 81 años. Ellos también son ancianos. Pero para ellos el problema en realidad no es la edad, el problema es los pobres, los ancianos pobres. De hecho, en Canadá hay ya leyes que indican que si una persona ya anciana y pobre no tiene dinero para pagarse la sanidad, pues que no se la trate, que se la deje morir. No hay que irse muy lejos, parecido a lo que hizo Ayuso con el protocolo de la vergüenza cuando dio instrucciones por escrito, de obligado cumplimiento, en las que decía que a los ancianos de la residencia que tuvieran algún tipo de dificultad, que no se les llevara durante el COVID a los hospitales. De hecho, nombró un coordinador de residencia, un médico coordinador de residencia en cada hospital, y cuando una residencia llamaba al hospital, preguntaba las condiciones del enfermo, y si el coordinador veía que tenía algún tipo de impedimento y demás, pues decía, no se va a poner. Y la ambulancia ni siquiera iban por él. Curiosamente, los que tenían seguros privados sí iban por ellos sus seguros, y los llevaban al hospital, y luego ese tratamiento lo pagó el Estado. Por lo tanto, no se trata tanto de que moleste a la gente mayor, sino de que quieren deshacerse de todo lo que no les sea rentable. Esto también lo hemos visto últimamente
el enfrentamiento que ahora están pretendiendo hacer entre las personas mayores y los jóvenes. Pretenden enfrentarnos al personal activo contra los jubilados, acusando a los pensionistas de vivir mejor que los trabajadores. Son argumentos falsos, porque la mayoría de las pensiones para empezar son muy bajas y reducir las pensiones además no supondría que suban los salarios. Además, como hemos visto, muchas familias viven gracias a las pensiones de los abuelos. No podemos olvidar, y eso quieren que lo olvidemos, que activos y jubilados somos clase obrera en dos momentos distintos de nuestra vida. Tratan de ocultar que el auténtico conflicto está entre la clase trabajadora y el capital, que cada vez acumula más a costa de otros. Ahí tenemos ejemplos. En 2021, las empresas cotizadas en bolsa obtuvieron unos beneficios récord de 64.000 millones de euros. Entonces, no se van a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores bajando las pensiones, al contrario. Lo que ocurre es que antes le decían al trabajador, el emigrante te está quitando el puesto de trabajo, tu enemigo es el emigrante. Ahora le dicen, el pensionista está viviendo mejor que tú, tu enemigo es el pensionista. Eso lo reseñó muy bien un artículo llamado Odia a tu abuelo, si lo buscáis por internet es muy interesante. En cualquier caso, siempre, el capital lo que quiere es que el trabajador se enfrente a otra sección de la clase trabajadora, porque trabajadores y pensionistas somos clase trabajadora en dos momentos de nuestra vida. Y así quitarse a ellos de la pantalla, que no se vea que quien realmente se está inflando es el capital. Por eso, lo que tenemos que hacer, la verdadera solución es defender unas condiciones laborales y unos salarios dignos que con sus cotizaciones garanticen las pensiones actuales y futuras. Es una lucha común contra los abusos del capital, no una guerra entre nosotros. Es más, como hemos dicho antes del reparto de la riqueza, a mí me gusta decir una frase que dijo Gandhi, que dice, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero nunca podrá satisfacer la codicia de algunos hombres. Vamos a ver por un ejemplo de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el crecimiento salarial real proyectado en el 2022. En España se va a perder un 4,5% de salario. Comparemos eso con el resto de los países y la media de la OECD. Se ve que España es en el que los salarios van a bajar más, porque en realidad lo que hay es una pelea actualmente entre el capital y el resto de la población para que abriendo una crisis, a ver quién se queda con la mayor parte de la ganancia. Eso lo hace siempre el capital en las crisis. Por eso se están negando a firmar convenios colectivos con un mínimo de decencia, de remuneración, y por eso también quieren bajar las pensiones. Bueno, pues ahí vemos cómo el problema está de los trabajadores no está en las pensiones, está en que están subiendo, o mejor dicho, están perdiendo más que nadie su salario real. Y también, claro, ¿qué trae eso? Pues que pretenden también que no pagar impuestos, ahorrarse los impuestos, porque si se paga menos a los trabajadores, se paga menos las pensiones, se paga menos los servicios públicos, pues se pagan menos impuestos. Ahí tenemos un ejemplo de España. España llegó a pagar un 35% de su PIB en impuestos hacia el 2007. Después ya el 2009, 2010 ya vemos que bajó un 3 o 4 puntos. Y todavía en 2017 no se había recuperado con Rajoy. Si comparamos eso con los impuestos de Dinamarca, de Suecia, de Italia, de cualquiera, o la media de la Unión Europea, ya vemos que están entre un 35 y casi un 40 actualmente, veremos que el problema está en que España no cobra impuestos suficientes. Ojo, no es que no nos cobre impuestos suficientes a nosotros en la renta y el IVA, es que a quien no le está cobrando los impuestos es a las empresas y a las grandes fortunas, que son las que se quitan de en medio, en comparación con otros países. Tercer argumento, que las pensiones en España son demasiado elevadas. Se dice que la tasa de sustitución o de reemplazo es muy alta, el 75% en 2021, la más alta de Europa. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Bueno, vamos a ver. Si yo cobro un salario de 1.000 euros y en la pensión me quedan 750, el 75%, esa es la tasa de reemplazo. Es decir, la tasa de reemplazo es el porcentaje, en qué porcentaje queda mi pensión comparada con el sueldo que yo estaba cobrando. Claro, hay países europeos que son más bajos. Por ejemplo, vamos a poner en Alemania un 60%. Es que no es lo mismo. Si aquí el salario son 1.000 euros, un 75% son 750. Si en Alemania el salario son 2.000 euros, un 60%, una tasa de sustitución más baja son 1.200 euros. Por lo tanto, está claro que el problema de la tasa de sustitución no es que sea la más alta de España, sino que está comparada con los salarios más bajos. Por eso las pensiones españolas, por mucha tasa de sustitución alta que tengan, están entre las más bajas de Europa. Es más, el 40% de los jubilados y el 50% de las viudas no superan los 1.000 euros, situándose justo en el umbral de pobreza, nivel que comprende al 68% de los jubilados.
es difícil así sostener que las pensiones en España son muy generosas. Ni en pensiones ni nada, es decir, en general el gasto en prestaciones sociales, sanidad, dependencia, educación, etcétera, en España es muy baja respecto a la media de la Unión Europea. Veamos un ejemplo. Estos son datos de agosto de 2022. Las pensiones de menos de 500 euros suponían el 16%, es decir, una sexta parte. De 500 a 750 euros, 26%. Y de 750 a 1000 euros, el 17,5%. Es decir, que aproximadamente un 60% de las pensiones estaban por debajo de los 1000 euros. Claro, y dices, si un 60% están por debajo de los 1000 euros, ¿cómo es que la pensión media sale en 1091? Pues porque la pensión media distorsiona la realidad, porque al meter en la pensión las pensiones más altas hace que suba la media, y la media se pone en 1091. Pero la verdad es que la mayoría de las pensiones están por debajo de 1000. Para eso se utiliza lo que se llama la pensión mediana. La pensión mediana es la pensión por la cual hay tanta gente, tantos pensionistas, tantas pensiones por encima de esas como pensiones por debajo de ellas. Un 50% por arriba, un 50% por abajo, la que está en medio. Y ahí vemos que la pensión mediana en España está un poquito por debajo de 850 euros. O sea que de pensionistas ricos, nada. Y desde luego muy pocos. Y los que hay que han obtenido más de 2000 euros es porque han cotizado mucho tiempo con cotizaciones muy altas. Otro ataque a las pensiones. Que las cotizaciones de sociales de los trabajadores no son suficientes. Bueno, vamos a ver. Para empezar, el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social dice cuáles son los ingresos que debe tener las pensiones, la Seguridad Social. Y dice, por ejemplo, empecemos por el B, las cuotas de las personas obligadas, es decir, las cotizaciones. Si faltaran, también aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en los presupuestos generales. Y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura. Es decir, que cuando es preciso, el Estado debe aportar, no prestar, aportar. También las cantidades recaudadas en conceptos de recargos, sanciones u otros de naturaleza análoga. D. Los frutos, rentas, intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales. No olvidemos que la Seguridad Social tiene un inmenso patrimonio. Solo en la provincia de Jaén tiene 81 edificios, fincas, etc. Por ejemplo, los hospitales de Jaén y de Linares se construyeron con el dinero de la Seguridad Social. Y eso vale mucho dinero. En Chillobar, por ejemplo, hay una finca de la Seguridad Social de 5 kilómetros cuadrados. O sea que sí hay recursos que se están prestando gratuitamente. Y luego, bueno, cualesquiera otros ingresos. Por otro lado, dicen que no hay dinero para las pensiones. Bueno, vamos a ver. Es que se está gastando, con el dinero de las cotizaciones se han pagado cosas que no correspondían. Por ejemplo, tiene naturaleza contributiva, es decir, que se paga con las pensiones contributivas, con las prestaciones económicas de la Seguridad Social, es decir, las pensiones de diferentes tipos, jubilación, enfermedad, viudedad, orfandad, etc. Y las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No tiene naturaleza contributiva, es decir, no se deben pagar con las cotizaciones, no se deben pagar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, las pensiones no contributivas que hemos mencionado antes por enfermedad de jubilación, el subsidio de maternidad, los complementos de mínimo de las pensiones, que es un complemento que paga el Estado a quien tiene las pensiones muy bajas, las prestaciones familiares, ni el ingreso mínimo vital. Es decir, que hay un montón de gastos que no se deben de pagar a costa de las cotizaciones. Y sin embargo, se han estado pagando hasta hace muy poco. Eso es lo que se llama los gastos impropios. Por ejemplo, estos gastos impropios, el Tribunal de Cuentas decía en 2018, el informe que hizo al final de 2018, que solamente por dos partidas, el gasto sanitario y el complemento a las pensiones mínimas, que como hemos visto, ninguna de esas dos cosas se deberían de pagar con las cotizaciones, y se habían estado pagando con las cotizaciones, el Estado debía 103.690 millones de euros a la Seguridad Social. Es decir, que aconsejaba al gobierno que efectúe la liquidación de esos gastos que fueran asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, sin corresponderle, los llamados gastos impropios. Incluso el Pacto de Toledo, en su primera recomendación, dice que es necesario un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a que la Seguridad Social ha asumido gastos impropios que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales. Y pide que estos gastos pasen a ser sufragados por los presupuestos generales del Estado. Cosa que se está haciendo ya. El Estado el año pasado y sobre 20 y tantos mil millones de euros, ha pasado a la tesorería de la Seguridad Social. Y aprovechan los medios de la derecha para decir, está quebrada y le pasa dinero. No, mentira.
es que le ha pasado dinero a la tesorería para pagar a través de la tesorería los gastos que no corresponde pagar por cotizaciones, sino por aportaciones del Estado. Pero no solo eso, sabemos que a pesar de todo eso, se creó un fondo de pensiones que llegó a tener hasta casi 70.000 millones de euros cuando lo cogió Rajoy y que en 4 o 5 años lo había agotado. ¿En qué se gastó? Pues bueno, se gastó en gastos impropios, como hemos dicho, se gastó en tarifas planas para que se contratara gente en las empresas sin tener que pagar cotización, se gastó en cursos de formación para parados, se gastó en todo lo que se le ocurrió. Porque dijo, bueno, para pagar yo mis presupuestos, pues lo saco de aquí. ¿Qué consigo con eso? A mí no me cuesta el dinero y además consigo que aparezca como quebrada la seguridad social, que es lo que a mí me interesa. Entonces vemos que las 5 cosas que se nos han dicho, que por el envejecimiento de la población va a haber demasiados pensionistas por cada trabajador, que el aumento de la esperanza de vida nos obliga a retrasar la edad de jubilación, que las pensiones en España son muy altas, que las pensiones dependen de las cotizaciones sociales y no son suficientes y que no hay dinero para las pensiones. Vemos que eso en realidad no existe. Son argumentos que se repiten mucho, pero que tienen todos, cuando se analiza a fondo, tienen todos su respuesta adecuada. Vamos a ver las sucesivas reformas, pasamos ya a ver las sucesivas reformas que han ido dificultando cada vez más el cobro de las pensiones. Por ejemplo, la edad de jubilación se mantuvo a los 65 años hasta que ya en la reforma de 2011 de Zapatero y a continuación Rajoy en 2013 la subieron a los 67 años progresivamente, como sabemos. El periodo de cómputo, es decir, ¿qué es el periodo de cómputo? El periodo de cómputo es el que te cuenta las cotizaciones que tú has pagado en ese tiempo, por ejemplo. Antes, para saber cuál era tu base, a ver, la base de la pensión es la siguiente, la base de cotización. Si tú has estado cotizando por 1.500 euros, por ejemplo, pues tu base luego se hace en función a eso. Si has estado cotizando por 800 euros, pues tu base de cálculo para pagarte tu pensión será sobre 800 euros. ¿Qué ocurre? Pues que a lo largo de la vida laboral uno puede estar cotizando 1.500 euros una temporada, otra temporada 800 euros, otra temporada está en el paro, otra temporada 2.000 euros. Entonces se saca la media de todo eso. No es igual sacar la media de los dos últimos años, que solían ser los años que más se cobraba en la final de las carreras profesionales, que con 8 años, como se hizo en 1985, o ya con 25, como se hace ahora. Ahora te cuentan 25 años, o sea que los sueldos de hace 25 años, que eran muy bajitos, pues quedaban unas cotizaciones muy bajas. Por lo tanto, cuando yo saco la media con lo que yo cotizo ahora, comparado con lo que cotizaba hace 25 años, la base de cálculo para ver mi pensión, pues queda muy baja. Pero además no es solo que esa base de cálculo esté alta o baja, es que para poder cobrar el 100% de lo que indica esa base, antes me pedían 10 años de cotización, después 15, después 35 y ahora 37 años cotizando para que tú tengas derecho al 100% de la base que se te ha calculado en función de las cotizaciones que hiciste en los últimos 25 años. Y otra cosa era la revalorización del IPC. Eso no había antes de 1985. En el 85 se hizo parcialmente, en el 97 se acordó la revalorización según el IPC, duró poquito y en el 2011-2013 ya no se revalorizó las pensiones según el IPC. Sabemos que ahora, afortunadamente, bueno, pues hemos conseguido otra vez una revalorización en función del IPC por ley, aunque eso tiene también sus matices. Vamos a ver los últimos cambios que se han hecho en los últimos años, desde Zapatero. La reforma de pensiones de 2011, firmada por Zapatero, Comisión, UGT, COE y CEPIME, alargó progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años. Incrementó, como hemos visto, progresivamente el periodo de cómputo para calcular la base reguladora de las pensiones hasta los 25 y aumentó los años que se deben tener cotizados. Todo eso lo hemos visto. También Zapatero, en el 2011, congeló las pensiones. El incremento fue del 0%, excepto las mínimas que subieron un 1%. Y en 2013, Rajoy hizo dos cosas. Primero, que las pensiones subieran un 0,25% anual. No importaba lo que subiera el coste de la vida. Y además inventó una cosa que llamó el factor de sostenibilidad o factor de equidad intergeneracional, que quería aplicar a partir de 2019 y que suponía una rebaja de las pensiones. Él decía, vamos a ver, usted tiene una esperanza de vida a los 85 años. Cuando usted cumple 65, le quedan 20 años de vida. Cuando la esperanza de vida suba hasta los 90, por ponerlo redondo, a usted en vez de 20 años, desde los 65 le quedan 25 años de vida. Bueno, pues lo que usted va a cobrar en 20 años lo vamos a repartir entre 25. Es decir, que va a bajar lo que cobra usted cada mes porque al final usted no va a cobrar más aunque viva más años. Tampoco cuentan si en vez de 20 te mueres con 15, a ellos ya les da igual. Entonces era un truco para hacer un cálculo cada 5 años que bajara las pensiones contando con que aumentara la esperanza de vida.
Ante todo esto surgieron los movimientos de pensionistas que hemos visto que conseguimos ya que en 2018 las pensiones subieran según el índice de precio de consumo, conseguimos que se paralizara el factor de sostenibilidad que hemos hablado, que hubiera perjudicado seriamente a las futuras generaciones de jubilados porque no iba a ir bajado. Lo paralizamos, ¿eh? Después llegó este gobierno. El futuro. Estábamos hablando del futuro, pues el futuro ya está aquí. A ver, este gobierno ha recuperado por ley la subida de las pensiones según el IPC, basándose en un cálculo denominado IPC medio, que es la media de las subidas mensuales del IPC. Es decir, si en enero del año pasado el IPC subió 0,5, en febrero el 1, en marzo el 1,2, en abril el 1,8, hasta llegar a una subida del 5,5% que hubo de noviembre a noviembre, pues no me suben el 5,5 de noviembre a noviembre, sino que me sacan la media del 0,5 o 1 hasta esa escalera que va subiendo. Por lo tanto, la media de la escalera queda más baja. De hecho, por eso subió un 2,5% las pensiones el año pasado, porque era en la media de los meses. Cuando en realidad de noviembre a noviembre la subida había sido de un 5,5%. Eliminó definitivamente el factor de sostenibilidad. Lo sustituyó por una cosa que se llama el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que supone que trata otra vez de hacer una especie de fondo de pensiones con un incremento de las cotizaciones para la empresa y demás. Está todavía pendiente de concretar. Penalizó la jubilación anticipada, lo cual era para muchos fue un desastre porque mucha gente se había jubilado anticipadamente porque no tenía otra, porque estaban en el paro, fueron los años de mucho paro y entonces pues o estaba en el paro que se te acababa o te jubilaba y por lo menos lo pillaba, pero estaban perdiendo dinero por eso. Este gobierno prometió que eso lo iba a arreglar y al contrario, lo ha penalizado. No hizo nada por subir las pensiones mínimas en cantidad de importancia. No estableció un sistema para decir vamos a subir las pensiones hasta que se equiparen por lo menos a una cantidad mínima, no digo yo al SMI, al salario mínimo interprofesional, pero por lo menos a una cantidad por encima del umbral de pobreza. En consecuencia tampoco redujo la brecha de género, porque además la brecha de género, que es a quien más afecta las pensiones muy bajitas, además le hace daño especialmente que aumenten los periodos de cotización, porque las mujeres son las que menos años han estado cotizando y muchas veces con cotizaciones más cortas. Y tampoco eliminó lo que nosotros pedíamos, los aspectos peores de la reforma de 2011, es decir, que no se aumentara la pensión para calcular de 15 a 25, que no se aumentara a 37 años el periodo de cotización para obtener el 100%, que no se aumentara la edad mínima. Al contrario, ahora está tratando de aumentar el necesario para que el cálculo de la pensión sea de más de 25, posiblemente 30, 35 años, ahí está con su globo sonda. Pero hay dos medidas que son importantes que está haciendo este gobierno. Una es la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Mejor dicho, que no está haciendo. A ver, el gobierno ya hemos visto que reconoce que la Seguridad Social ha estado abonando durante años gastos que no le correspondían. Lo ha reconocido el Pacto Toledo, lo ha reconocido el Tribunal de Cuentas. Eso está aceptado. Por eso es por lo que comenzó a hacer transferencias de los presupuestos generales del Estado a la tesorería de la Seguridad Social, para que pagarle lo que no le correspondía que estaba pagando a la Seguridad Social. Pero se quedó a medias porque después los gastos que llevábamos hechos de años anteriores, esos no se han querido hacer, no se han querido revisar. El movimiento pensionista viene reclamando que se realice una auditoría histórica a las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, la Seguridad Social estuvo pagando la construcción de hospitales y todo hasta 1986, cuando se hizo una ley de sanidad que ya le hizo que dependieran los hospitales de los impuestos. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, el gobierno necesitaba aprobar la primera fase, necesitaba una ley para aprobar la primera fase de sus negociaciones con los sindicatos y la patronal sobre pensiones. Y ERC, que es uno de los grupos parlamentarios que más claros tienen el tema de las pensiones, dijo que ellos no apoyaban, hacían falta los votos de ERC. Dijo ERC que ellos no apoyaban esa ley si no se comprometían en la ley a que se hacía una auditoría de la seguridad social, de las cuentas. Se tenía que encargar en el plazo de un mes a partir de la aprobación de la ley y está resuelta 6 meses después. Bueno, pues eso fue a finales del año pasado, o sea que el plazo ha pasado de sobra. El gobierno incumple su propia ley cuando no encarga la auditoría. ¿Por qué? Porque sabe que van a salir muchos dineros que se han estado quitando de la seguridad social. Punto primero. Y segundo, porque eso demostraría que no está quebrada la seguridad social, sino que la han quebrado. Y otro asunto, los planes de pensiones de empleo, que seguramente se habrán oído hablar. Estos son un macrofondo promovido por el Estado, pero que se pone en manos de bancos y gestores de fondos. Se trata de que las empresas aporten, aparte de lo que aportan a la seguridad social, las cotizaciones, aporten a esos planes de empleo de cada empresa. Los trabajadores también tendrían que aportar.
En realidad entonces lo que se hace es un fondo que es un producto financiero de ahorro para la jubilación, solo que en vez de ser que yo me hacía antes con mi fondo de inversiones, pues lo hace en un macrofondo con la garantía del Estado, promovido por las empresas y los sindicatos. Pero ¿esto quién lo consigue? Pues esto lo consigue los que tienen mucho dinero, la mayoría no puede aportar eso. Y además, ¿qué daño hace la sociedad? Pues la siguiente, por ejemplo, las empresas que aporten a los fondos de pensiones estos pueden desgravarse hasta 400 euros al año por trabajador. Es decir, que dejan, mejor dicho, reducen la cotización en 400 euros al año por trabajador. Es decir, que si yo tengo 100 trabajadores y les aporto a esto, pues aporto 400 por 100, 40.000 euros menos de cotizaciones a la seguridad social. Ahí está perdiendo ya dinero la seguridad social. Aparte, los trabajadores pueden desgravarse por lo que aportan ellos a estos fondos hasta 8.500 euros al año. Es decir, que Hacienda, que somos todos, pierde hasta 8.500 euros al año por trabajador, o menos según lo que haya aportado. También, es decir, que perdemos la seguridad social y pierde Hacienda. Pero aparte que el fondo contará con aportaciones públicas iniciales para hacerlo efectivo. Y entonces estamos viendo cómo se potencia un superfondo que va a estar, aunque haya un comité de control con gente del gobierno, con miembros del gobierno y miembros de los sindicatos, va a estar manejado por bancos y fondos de inversión, que va a reducir las aportaciones a impuestos y las aportaciones a la seguridad social. Y que, bueno, que tampoco está muy garantizado. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Inglaterra con la Liz Truss esta, que tomó una medida económica que hundió la bolsa y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra porque los fondos de pensiones se han venido todos a pique. Entonces esa es la última medida. Por todo eso, es por lo que nosotros el 15 de octubre en Madrid, pues convocamos la manifestación y ahí tenemos a la derecha el cartel común que teníamos todas las organizaciones, ahí se ve abajo quienes firmaban y bueno, nuestra defensa era la subida de las pensiones y salarios, por el IPC real, unas pensiones mínimas que se acerquen al máximo al salario mínimo interprofesional, no a la brecha de género, auditoría de la seguridad social, no a los recortes y no a la privatización de lo público. A nosotros nos gusta decir que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. A mí me gusta también decir otra cosa. Gobierne quien gobierne, los derechos que no se defienden se pierden. Así que nosotros tenemos que estar en la defensa de nuestros derechos, de nuestras pensiones, de nuestra sanidad y de todos los servicios públicos. Bueno, pues nada más. Gracias por todo.